11 horas 48 minutos, continuamos por 24/7 Express y como ya lo indica la música y la presentación que vieron por ahí, le damos la bienvenida a Enrique Rodríguez y a Pedro Moreira, pero usted nos va a contar. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, bien, por suerte. Perdón por decirle usted. Ya me retó y me había olvidado. Todo tranquilo. No, yo no reto a nadie. No saben lo que es esto. Bueno, hoy vamos a ver si, Pedro va a hablar un poco sobre la práctica, ¿no? Pero de base, ¿para qué practicamos, no? Practicamos para tener una vida virtuosa, una vida consistente y que sea real, ¿no? Muchas veces se habla de tristeza, se habla de felicidad, se habla de riqueza, se habla de pobreza y se conjugan las dos cosas con lo mismo, ¿no? Una persona porque sea rica no va a ser feliz toda su vida, un pobre no va a ser triste toda su vida. Y Confucio decía que una persona pobre que tenía grandes dificultades y podía vivir la vida con felicidad, que eso era un gran mérito. Nosotros tenemos que lograr a través de la práctica, a través del hacer, un mérito de nuestra vida para poder realmente ser nosotros mismos y no dejarnos llevar por las narices como ocurre generalmente, ¿no? Entonces tristeza, felicidad, riqueza, pobreza son completamente cosas diferentes. Bien. Porque un rico puede ser un tipo que se piensa que se lleva el mundo por delante y no es humilde. Un rico que es humilde puede tener una vida bien y ayudar a la gente. Y el pobre, pero pobre de bienes materiales. Claro. Pero la riqueza espiritual no se puede comparar con nada y todo. Y es lo que tenemos que buscar a través de la práctica, ¿no? Sí, un rico, por ejemplo, o un pobre le puede pasar también estar envenenado de orgullo, de vanidad, ¿no? De egoísmo. Sí. Entonces, a través de la práctica, lograr esa humildad, la fortaleza necesaria, ¿no? Ayer fue un señor que justamente fue por el programa y me decía, yo lo admiro a usted, por las cosas como dice, por la seguridad que tiene. Todos podemos tener esa seguridad. En la medida que nuestro factor energético esté alto, que entendamos realmente qué es la vida, qué es el clima, por qué están las estaciones, ¿no? Que después voy a hablar un poco sobre ese tema. Muy bien. Y bueno, vamos a dejar al Pedro que hable. Muy bien. Cuando hablamos de prácticas, ya te doy los buenos días, Pedro, y la bienvenida a 24/7. Hablamos de ejercicio físico, concretamente. Buenos días primero. ¿Qué tal? El ejercicio no es solo ejercicio físico, es un complemento. Es decir, tenemos el ejercicio físico que todo el mundo conoce, el ejercicio respiratorio, que es para un masaje interno, para ir potenciando los meridianos energéticos, y también tenemos un ejercicio espiritual, como es la meditación, otras prácticas más que hay, que es el complemento de lo que tiene que ser una práctica de arte marcial, en nuestro caso un arte marcial chino tradicional, que no es algo que se dé en otros tipos de estilo. Por eso yo estoy hace 25 años que practico este arte, gracias a mi padre, que me llevó, con Enrique. Mi padre me llevó y bueno, es un matrimonio que viene de hace mucho tiempo y encontré algo que no encontré en mis prácticas anteriores. Entonces, el cuerpo es un todo y no es solo el físico. Por eso una práctica mal llevada, solo pensado en el físico, puede llevar a obstrucciones de meridianos, enfermedades, lesiones. Nosotros lo que hacemos o lo que intentamos es lograr una práctica equilibrada y atacar todos los aspectos del cuerpo de una persona. Que eso es algo de lo que vamos a hablar ahora. La práctica se ve reflejada dependiendo de la estación del año también. Si estamos en otoño o invierno, no es la misma práctica que se tiene que dar en primavera y verano. ¿Mira? Porque los factores externos también influyen en nuestro cuerpo. El frío, humedad que hay en invierno, el calor excesivo que hay en verano. Entonces eso va moldeando cómo tiene que ser nuestra práctica. Claro. Se puede decir que la práctica en las estaciones de invierno y otoño tiene que ser más yang, pero yang interior. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los órganos protegidos de los factores externos que llegan. Frío, humedad, que vienen de factores patógenos externos. O sea, es como proteger o preparar a ese sistema inmunológico. Sí, el factor exógeno, ¿no? Claro, del ambiente. Exactamente. A ver, me pido un segundito nomás. Perdón. La práctica del arte marcial no es para pegarle a otro ni ser más fuerte. Es para tener una vida plena, sana y poder hacer lo que queramos hacer. Enrique ya lo ha comentado un montón de veces en otros programas.
es poder levantarse todas las mañanas y hacer lo que quiero hacer. Ujú. No tener un achaque, no es por vanidad, no es por verme en un espejo y decir estoy más musculoso o esta cosa. Que en realidad es lo que predomina hoy en día, ¿no? Bueno, pero Desgraciadamente sí. Pero entiendo, bueno, gracias a haber practicado otras cosas, me llegaron a ver lo bueno y me enamoraron de este estilo y de la práctica que hacemos. Es lograr ver que tenemos algo más allá de eso de este cuerpo y pegarle a otro y ganarle a otro. Entonces, volviendo a lo que hablamos de las estaciones, en primavera y verano tiene que ser una práctica más yin, es decir, el cuerpo tiene que estar refrigerado, por decirlo de una forma, y tiene que ser una respiración. El yang tiene que salir hacia afuera, que el yang es, ya habló Enrique anteriormente, el yang es el calor, el fuego, el yin es agua o frío, digamos. Entonces, por el exceso de temperatura, del calor, del entorno, hay que hacer una práctica más intensa, más física, por decirlo de una forma, que logre sacar ese yang afuera y mantenerlo, digamos, a nivel de piel, entre comillas, y mantener un interior más yin. Mira. Más fresco. Exactamente. Que uno, no sé por qué, pero antes de que empezaran a hablar me imaginaba, bueno, en invierno ejercicio físico, así entro en calor, y en verano más tranqui, así no me... Y es totalmente Es al revés. Es al revés. Es al revés. ¿Mira? Exactamente. Sí. Nosotros en invierno, ahora en otoño empezamos con lo que se llaman técnicas de calentamiento, que son las técnicas de golpes y posturas que tonifican e hidratan los cartílagos del cuerpo, que eso es muy, muy necesario para toda la parte invierno, con los fríos atacan esa zona, las rodillas, los codos y demás. Y mucho ejercicio respiratorio. A ver, nosotros también complementamos, obviamente, la parte física, pero también tenemos que enfocar en mayor medida a la parte respiratoria. Entonces hacemos ejercicios taoístas respiratorios, por ejemplo, que eso logran en una conjunción correcta de cadencia de ejercicios, trabajar los distintos meridianos del cuerpo y proteger y tonificar ese interior del cuerpo, que tiene que estar más yang, digamos. Entonces es un trabajo interior, por decir una forma. ¿Y de equilibrio? Sí, a ver, como se había explicado antes, el equilibrio energético tiene que estar para que ese interior del cuerpo esté sano, esté fuerte y pueda repeler esos ataques externos que vienen del entorno. Entonces, por eso digo, conllevo que la práctica de arte marcial no es para pegarle a otro, es para tener una vida sana y yo salir a caminar todos los días a mi casa y estar bien, y poder jugar con mis hijas y poder hacer una vida plena. Lo demás, a ver, a mí me encanta el combate, he entrado a torneos y es algo que me gusta, fue mi enganche a iniciar este estilo, pero con el tiempo uno se da cuenta que hay algo más, y eso es lo rico que tiene esta práctica. Se lo entiende desde otro lugar también, ¿no? Es una forma de vida. Claro. Sí, vamos a la Trinidad, ¿no? Vamos a la Trinidad, que es cuerpo, mente y espíritu. Si tomamos una sola cosa, estamos equivocados. Claro, uno cuando entra, o sea, yo me imagino, ¿no? Un arte marcial y digo, bueno, pienso en cuerpo solamente, ¿no? Ahí está. Sí, yo llegué igual que él, yo llegué por el combate. O sea, somos guerreros de vida. Y ahora vi que Queimada también es un guerrero de vida. O sea, tenemos una esencia original del tiempo de la espada, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logramos equilibrar eso? Pues si no, pasamos peleando todos los días. Sí. Bueno, y a eso lleva el equilibrio, ¿no? Y sí, y a una vida plena. Es decir, uno cuando tiene que llegar a una circunstancia que tiene que defenderse a sí mismo o a algún familiar o algo, tiene que ser el último recurso. Es decir, hay que tratar de evitar los problemas. Yo en 25 años que hace que practico, creo que tuve 2 altercados en mi vida cuando era adolescente, en esa etapa de loquito, pero después, gracias a Dios, nunca tuve... Siempre las cosas se fueron diluyendo solas y no tuve que llegar a pelear con alguien o tener que aplicar una técnica para salvarme de algo. Entonces, esas cosas karmáticas también te llevan a que vayas caminando por la vida de una cierta forma, ¿no? Claro. ¿Y qué estilos practicaste en estos 25 años? No, 25 años solamente Shaolin Suyanmen. Anteriormente yo arranqué a los 4 años haciendo un estilo de karate. Después pasé por un año de taekwondo y volví al estilo de karate que hacía antes. Ese lo hice hasta los 13 años, y en los 13 años arranqué con Enrique a practicar Kung Fu. Bueno, no solo karate, hizo el karate Kyokushin Kaikan, que es uno de los karates más duros, ¿no? De mayor, de mayor rudeza. Claro. O sea, Kyokushin
si alguno está escuchando, saben que los admiramos mucho, que fueron los primeros que enfrentamos en los torneos abiertos, que llevamos mucho palo por parte de ellos. Es un combate combativo de contacto total. Ellos sin guantes y se dan palo como buey mañero. Como buey mañero. No es un karate de este tipo de apunto. O sea, se dan palo realmente, ¿no? A ver, a mí lo que me llevó a cambiar o a buscar otra cosa es que no me sentía completo. Por más que me gustaba y me sentía claro, bien. algo más deportivo y de recreación, capaz. Sí, pero sentía que me faltaba algo. Entonces, bueno, ahí es cuando entré con Enrique, y bueno, y ahí seguimos estos 25 años, que han sido mucho cambio, crecimiento, y me queda muchísimo por cambiar todavía. Creo que es algo que no se termina nunca, de aprender y seguir perfeccionándose y tratando de ser buena persona. Como decía el maestro, no es un camino fácil, no es para todos, pero puede ser para ti. Claro. Está diciendo a esas, no creo que vaya. Así que no. Capaz que vaya Tai Chi. Siempre sí, Tai Chi quiero arrancar, sí. Bueno, pero me pelea. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. ¿En qué horario sábado. están? Y sábado también. ¿Y sábado? 19 a 20 horas, lunes y miércoles. Sábado de 16 a 17:30, porque estamos en la pandemia, sacamos la meditación un poco, ¿no? Ahora los sábados ya incluimos media hora que es meditación. Porque la base fundamental de todo es de la meditación. Es que sí, me imagino, ni siquiera todavía no fui, pero me imagino sí, no, que... no te voy a ver tampoco. Ay, en esta vida no te voy a ver. En esta vida no te voy a ver. Horror. Es así. Sí, ya tenés que conocer a Enrique. Sí. Es que me va a decir así para que yo termine yendo. Sí. O sea, después me va a quedar me saco esto así, charlo, más tranqui. Los sábados, por ejemplo, a las 16 horas. 16 a 17:30. Vos sabés que me quedé pensando en alguna de las cosas en todo, pero vos decías, me levanto diferente. ¿Qué es lo que sentís al despertar cada mañana de diferente con respecto a lo que... No te pesa levantarte. Claro. Muchas personas les pesa levantarse día a día. ¿Quieres seguir durmiendo? No 5 minutos más, 5 minutos más. Pero si no, las presiones de la vida, del trabajo, de la familia, que muchas personas las canalizan de distinta forma, y eso les lleva a tener un peso arriba de ellos mismos. Y eso es algo que yo no siento. Ahora, perdón que te corte. Él y Leticia, mira que tienen grandes presiones en su trabajo. No es tienen grandes presiones, grandes responsabilidades. Igualmente, viste cómo la van llevando. No, aparte con la serenidad que hablan, me encantan cualquiera de los dos. Sí. Y es eso, poder levantarse sin que la vida te pese. ¿Y la voluntad? La voluntad es algo muy difícil de trabajar. Mira que yo no me voy a hacer el santo. La voluntad es algo muy difícil, que tenés periodos de la vida que te pesa todo, y es cuando tienes que sacar aflorar el guerrero que tenés adentro para seguir adelante. Entonces, uno va cultivando eso a medida que se va forzando, y es un ciclo vicioso para los dos lados. Para un lado, si vos dejás de practicar y te empezás a quedar quieto, es como que te va achanchando y vas cayendo cada vez más en eso y te cuesta horrores arrancar. Pero por otro lado, cuando vos empezás a moverte, te sentís bien, te sentís con energía, te sentís pleno, y eso te dice, pedís más y seguís más y le estás metiendo y te sentís bárbaro. Claro. Entonces, yo hace un tiempo empecé por temas laborales, que me voy al interior, vengo un par de años pudiendo practicar muy poco, pero desde el año pasado me tomé dije, bueno, tengo que arrancar en serio. Como estoy entrenando casi todos los días, en casa, y a veces cuando voy a la escuela, y te sentís distinto. Y eso es lo que muchas personas a veces vos le explicás, y dicen, no, ¿qué me pones a hacer ejercicio a las 9 de la noche, a las 10 de la noche? Llego muerto. Y es ese momento a veces que encuentro, terminas la rutina en la casa, las gurisas se bañan, todo, y bueno, ese espacio de decir, me muevo ahora, haces una hora, 45 minutos, lo que sea, y te acostás distinto. Y es bueno, te cambia, como vos decís, pero cómo nos cuesta a veces a los uruguayos hacer ese clic, porque generalmente o tenemos la fama, ¿no?, de achancharnos más, de dejar para mañana, de postergar. Hay como una cuestión más dejada, ¿no? Eso es a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Yo estuve trabajando hace unos años atrás, 15 días en Francia. ¿Mirá? Y encontré mayores dificultades en temas de salud que acá. ¿Sí? Me sorprende. Y tratamiento completamente errático. Era una situación en la que tendría que haber seguido trabajando hasta ahora, pero por cosas indebidas que surgieron con la gente que me llevaron, corté. Claro. ¿Sí?
pero tiene la misma problemática que acá y aún mayor, con un poder adquisitivo superior, pero a nivel de salud están como nosotros, ¿sí? Esa es la realidad que vi en el campo de batalla, ¿no? Entonces la práctica es estar en el campo de batalla, no es la imaginación, porque a veces se lee demasiado, se parafrasea mucho y no se sabe la realidad de la base. La realidad de la base nuestra, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al I Ching, al libro de las mutaciones, al libro de los cambios, que no es un libro fácil, ¿no? Por lo general se usa un libro de I Ching, que es el de tirar las monedas, de adivinación, pero eso no es I Ching. I Ching son 300 libros conocidos, 317 por conocer, o son 617 libros donde se desarrolla todo, desde la filosofía, la literatura, los cambios climáticos, cómo manejarnos dentro de las estaciones, cómo se fue simplificando, un año, cómo se simplificó en 4 estaciones para poder visualizar las cosas de una manera diferente. Claro. Los mismos elementos que se utilizan en nuestro propio cuerpo, donde se ve la ley de la relatividad. Yo, por ejemplo, ahora les voy a entreverar la cabeza. Por ejemplo, vamos a llevar a un grano de arroz. El grano de arroz es plantado en la tierra. Y ahí surge un primer xiao, una línea continua, que es yan. Ese yan, cuando hay un cambio químico en el grano, se produce un segundo xiao entero. Estamos debajo de la tierra, estamos en la parte yin. Entonces el primer trazo, que era positivo, se corta y queda en yin. Después surge un paso más cuando el brote empieza a salir del arroz, aún debajo de la superficie, y surge otro trazo, que ahí se forma el primer trigrama. Cuando surge ese segundo, que el brote empieza a salir, se corta el segundo. Y les voy enredando la cabeza. Después de ahí, el brote sale afuera, a la naturaleza, al yan, ¿sí? Que es cielo. Surge el cuarto trazo, ya salió la planta al exterior. El tercero, de abajo, bajo tierra, se corta, ¿sí? Y así va subiendo hasta que llega el grano, o sea, el grano florece, ¿sí? Y sale nuevo grano, que es el tiempo de la cosecha. Entonces, tenemos yin y yang. Tenemos el yin interior con un grano que fue yin, ¿sí? Y tenemos un yang exterior, un tigrama de 3 líneas, que está en yang. Pero ahora si lo llevamos al área de la alimentación, ¿qué es lo que ocurre? Muchos hablan de alimentación, de los 5 elementos, se llenan la boca y no saben lo que están hablando, ¿sí? Bueno, entonces, ese yin interior se transforma en yang. Le sigo entregando la cabeza. ¿Por qué se transforma en yang? Por ejemplo, una patata, su naturaleza es cálida. En la raíz, el jengibre es caliente, es yang. Entonces, los alimentos bajo tierra se transforman en yang. Son calóricos, es calor o templado. Los que están afuera, vamos a poner la lechuga, la selga. Lechuga, tomate. El tomate ya es diferente. Sí, pero tiene frescura. Entonces, la lechuga, la selga, yin. ¿Por qué? La práctica que él decía, refrescar el interior en el verano. Entonces, tenemos una planta que se expresó en yang que se transforma en yin. Entonces, esas son las cosas que desconocemos sobre nuestra propia vida. Y justo veníamos hablando con Pedro de la práctica en sí y de las cosas que no estamos haciendo. Y sí, no estamos haciendo. Conmigo me dicen que tengo seguridad, que estoy bien. No sé lo que es estar bien, ¿no? Ahora voy a hacer un cuento sobre estar bien y estar mal. Bueno. Entonces, podría estar mejor, soy consciente, porque hay cosas que no estoy haciendo. Yo no me estoy manejando por las leyes naturales. Porque el año, dentro de I Ching, se dividió en 4 para poder extenderlo y se dividió en estaciones, donde aparecen los 4 elementos. Entonces nosotros dentro de la práctica hablamos de 5 órganos, de 5 elementos, pero entonces está faltando uno. No está faltando uno, porque la tierra es el centro. Y en la tierra tenemos el elemento de hígado, ¿sí? Y vesícula biliar. Es el centro, porque en la tierra es que surge todo. ¿Dónde están los metales? ¿Dónde está el agua? Claro. Entonces, ahí está. Entonces ahí en ese centro, después se elaboraron las 4 estaciones.
con un regidor central. Entonces, eso tenemos 4 estaciones durante el año, que tenemos que saber manejarnos. Ella habló de cómo nos manejamos dentro de lo que es la práctica, pero también tendríamos que ver cómo nos manejamos con la alimentación, cuáles son los procesos. Esos 4 elementos también se encuentran durante el día. ¿Ah? El amanecer, el orto. Orto, y alguno va a decir, ¡ay, qué dijo! Orto es cuando sale el sol. ¡Ay, qué horrible lo que Yo dijo! lo escucho. Quedó en el molde por la duda. Búsquelo en el diccionario. Es cuando... Sin H también. Sin H. Es cuando nace el sol, ¿no? Entonces de ahí hasta cierto horario tenemos la madera, rige la madera. No importa la estación que estemos, rige la madera en todos los días. Y en ese horario es cuando realmente la práctica tiene que ser de una manera diferente y que realmente nos va a nutrir. Entonces, después de pasado el mediodía, en la tarde, ya el sistema de práctica tendría que ser diferente porque ya empezamos a entrar en otoño y en la noche es el invierno. Entonces, dentro de la agricultura también, si las cosas se hicieran bien, el procedimiento de plantar tendría que ser diferente. Ahora no se hace en forma correcta. ¿Sí? No se hace en forma correcta. Entonces, hay una forma en que se debería tratar la semilla, hay una época en que habría que plantarla y hacer un método de cultivo que es diferente a lo que se hace ahora. ¿Sí? Entonces, hablamos del arroz, pero lo mismo pasa con el feto. El feto en el interior de la madre. Somos una semillita. Somos una semillita. Entonces tiene todo ese cambio químico, ese cambio en su factor biológico de crecimiento. Y cuando sale afuera, se encuentra con las otras circunstancias, igual que la semilla. Entonces la ley natural nos toca todo. En la parte filosófica, en la parte literaria, en la parte de construirnos a nosotros mismos, la alimentación y de todo lo que estamos hablando. Y ahí nos encontramos con todo el exterior, en realidad, en ese resurgir. Muchos hablan, capaz que no estás de acuerdo, me imagino. ¿Y quién soy yo para estar o no de acuerdo? Bueno, pero en la columna trata de que se vive el nacimiento, esa parte del parto, como una crisis. ¿Vos lo ves como una crisis, ese salir afuera? ¿Y el Bim Bam? Todos hablan de la gran explosión, de donde surge todo lo que... en realidad desde la psicología, pero no me quiero meter tanto en lo que pensás sobre la psicología. Yo no pienso nada de la psicología. Bueno, está. Pero habla como de la crisis, la primera crisis del ser humano es nacer. No es crisis, es fortalecimiento. Ahí va. No es crisis, fortalecimiento. Eso es una equivocación, que me perdonen los que dicen eso. El problema lo tienen aquellos que no nacen por el conducto adecuado. ¿Sí? ¿Hay diferencias? Hay diferencias. Aquellos que nacen por cesárea Por ejemplo. no tienen ese yan necesario que los fortalece. Es como un niño en la casa. El niño en la casa tiene que tener confrontación con su padre, no como hay el bebé que los están castrando, tiene que tener confrontación. Y la disciplina, no estoy hablando de una disciplina de curtirlos a palo, pero si tienen que darle un cachetazo, denle un cachetazo, si hay que darle una palmada, dénsela, pónganle penitencia y no crear la figura humana que se está creando hoy. Bueno, viste, esto que creo, no sé si era contigo, lo hablamos fuera de micrófonos hace unos días. No, fue fuera de micrófonos, sí, porque íbamos por la puerta, que te decía sobre... Se habla mucho de la generación de cristal actualmente, pero ¿hasta dónde no somos nosotros lo que creamos esa generación de cristal en realidad con los valores y las enseñanzas que estamos transmitiendo? O sea, mira, mujer, nosotros lo estamos creando. ¿Y por qué lo están creando? Porque lo están induciendo a eso. Están induciendo un deterioro de la humanidad para que sea manejable. Sí. Hablaba un poco, Pedro, porque yo me empiezo a calentar. Sí. Pero está bien. No está mal, es así. Respecto a lo que decías hoy, una de las nobles verdades que habló ya Enrique en su momento es el sufrimiento. Y el parto, el sufrimiento que sufre tanto la madre como el niño que va por ahí, es parte de la vida misma. Es decir, y es parte de lo que nos hace lo que somos. Entonces, querer escapar de esas cosas, de la confrontación de los niños. A mis hijas trato de marcar la disciplina en casa y el amor también, porque son las dos cosas. No puede ser ni una sola cosa ni la otra. Y que los niños no tengan confrontación, que no se enfrenten a frustraciones, les hace mal, porque después la vida los va a llevar a que pasen frustraciones que no son todas color de rosa. Entonces tienen que saber que hay desilusiones en la vida. Yo digo, no es martirizar a los niños, pero sino es ir llevándolos de a poco para que vean
que no todo es perfecto y no todo es como ellos quieren siempre, como a todos nos gustaría que fuera todo perfectito y siempre debe ser que nos pase lo que queremos, pero no es así. Y no es tomar eso como una carga, es la vida. Tiene que ser una herramienta para aprender a desenvolverse, ¿no? Sí, no, y además como padres tenemos que tener, afrontar ese sufrimiento que nos causa poner una disciplina, porque no es fácil. Cuando uno quiere un hijo es difícil corregirlo, porque él a veces está recibiendo cosas que no son las adecuadas y piensa que eso es así y que el padre está equivocado, y gracias a eso nace el patriarcado, una fábula de manipulación, porque el hombre es hombre y va a seguir siendo hombre, la mujer va a seguir siendo mujer, y no podemos escapar a nuestra propia naturaleza, que el hombre es yang y tiene que complementarse de la sensibilidad de la mujer, es así. Que la mujer es sensible, que se tiene que complementar con el yang del hombre, es así. Entonces yo a las mujeres les digo, sé femenina, sé masculina, pero en la cama con tu hombre, emputecete, brindate con toda tu integridad, disfruta. O sea, es un crecimiento, y que nadie se rebuje contra nadie. Entonces tenemos que dejar de hacernos trampas al solitario, tenemos que dejar de permitir que se nos manipule, porque el asunto no es así. Nos manipularon con el COVID y con otras cosas. Ahora, ¿qué van a crear? Una crisis alimentaria. Y ya deben de estar generando, porque ya están haciendo la carne, ¿cómo es eso que hacen? Carne sintética. La carne sintética en 3D, el pescadito. Mejor proteína. Mentira, nos están gritando los nutrientes. No solo nos están llevando a un pensamiento excesivo que fatiga la mente y que no sabemos razonar en consecuencia, y nos manejan como quieren. Entonces, no tenemos que ir contra nadie, no tenemos que hacer la guerra contra nadie. Sí, lo que tenemos que hacer es procurar día a día ser mejores personas y que vean que uno puede estar bien sin necesidad de tanta cosa. Y yo creo que una de las herramientas justamente es darlo a conocer, porque mucha gente, la información que recibe a través de estos aparatitos es única, ¿no? Es un modo de ver la vida y es con lo que se quedan, ¿no? Con lo que está promoviendo de alguna forma el sistema. Por eso es que nosotros desde acá lo que pretendemos es justamente que a todos llegue un poco más esta visión. Mira, la gente de la escuela te defiende. ¿Por qué te digo que te defiende? ¿A mí? Sí. ¿Sabes por qué te digo que te defiende? Sí. Porque yo no soy de andar con Gregorio para decir Gregorio. Bueno. Yo a veces pienso, ¿por qué voy al programa? Si estoy, en la mayoría de los casos es como poner manteca en los hocicos de chancho, porque la gente no entiende y tampoco quiere entender. Entonces, ¿qué hago yendo al programa? ¿Tengo que seguir o no tengo que seguir? ¿No es así que les digo a ustedes? Es así, sí. Y ellos me dicen, no, pero mirá que papá, y bueno, está, y ahí voy. Y llego acá y estoy como en mi casa. Llego acá y me puedo desarrollar. Y llego acá y bueno, las cosas surgen, porque hay tanto para decir, tanto para hablar. Hay cosas que no se pueden hablar, porque hay prácticas de las cuales no se puede hablar. El caso de Hueso Blanco, otro tipo de prácticas que no se puede hablar, porque no se puede hablar de prácticas avanzadas cuando la gente aún no se van a entender. No se van a entender y aún no se han encontrado con ellos mismos. Entonces nos tenemos que encontrar con nosotros mismos. Él tiene 24 años de práctica, de guerrero tiene unos cuantos milenios, sí, igual que yo, y estoy carente, yo tendría que estar mucho mejor. ¿Pero por qué no estoy mejor? Porque veo lo que ocurre con la gente. No sé si te conté, yo tengo un hijo que tiene problemas cardíacos, 45 años, y ya ha caído más de una vez, y no lo he podido atender, porque nadie es profeta en su tierra, y sé lo que hay que hacer con él. Y esta última vez, capaz que estás mirando, Alex, estás mirando, pon las barbas en remojo. Le pude hacer algo, le pude explicar cosas y lo que tendríamos que hacer y no lo que están haciendo ahí. Bueno, ahora lo están conteniendo porque la situación estaba bastante jodida, ¿no? Claro. Y son cosas que tendría que estar pasando yo y las están pasando ellos. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, cuando llego a emergencia a verlo, que lo conté a ellos, sale una enfermera joven, creo que era enfermera, nurse, no sé. Digo, señor, vengo a ver a mi hijo en el bloque número tanto. Y me mira así de arriba abajo. Sí, pero no puede ser, me dice. Y digo, ¿por qué? No, debe ser en otro lado, señor. ¿Por qué? Y dice, porque las personas acá son todas mayores. Dice, y el blog 5, dice, tiene 45 años. Digo, si yo te digo que tengo 72, me mira sorprendida. Entonces, ahí adentro uno entiende, ¿no?
porque hay personas de edad a veces más joven que uno que están muy deteriorados, sí, pero es por falta de entendimiento, es por falta de no quererse, es por dejarse llevar por lo que está. Muchos vicios también, ¿no? Entonces tengo un problema de cuerpo, tengo que ir al médico, tengo un problema mental, tengo que ir a la psicóloga. No digo que no deban estar, porque tienen que estar, pero hay que cambiar un poco el patrón de las cosas. Claro. Porque yo admiro a la gente que estudia medicina. Porque realmente están estudiando algo que va a servir para la humanidad. Admiro a los que estudian la parte de construcción, admiro a aquellos que plantan en el campo, porque es parte del sustento de la vida. Y qué tarea linda. Y sí, y son cosas que hay que tener en cuenta. Admiro a la gente que está en la educación, admiro a la gente de la salud, porque eso es el sustento fundamental, el alimento, una vida sana, el conocimiento bien aplicado, porque mira que hay muchas materias que no sirven para nada y que viven filosofando y no saben lo que es vida, y sin embargo pueden hacer tratados de filosofía, pero ¿qué realmente saco de eso? No saco absolutamente nada. De la filosofía, lo que se puede sacar es la apertura mental, al menos, para recibir toda la información. Me parece la parte más. Eso sí, apruebo completamente, pero no ejemplo, pensar que actitud, soy, ¿no? sí, pero no pensar que soy y que tengo conocimiento, porque el conocimiento solo no sirve para nada. Ni que hablar, tengo que tener sabiduría de la vida. Sabiduría de la vida. Y todas las cosas son y están, y tenemos que aceptarlas. Vos sabés que escuchándote en esa... Interesante. Con lo que estabas diciendo con respecto a la columna, nos pasa que nosotros queríamos conectar, o sea, yo creo que las personas no se cruzan, porque es un término como mal usado, el cruzar, de cruz, sino que se buscan de alguna forma, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida, lo hablábamos el otro día con María, que es otra de las columnistas, es el buscarse. Entonces, no hay una razón de casualidad, sino de causalidad. Porque escuchándote, en realidad tenemos líneas de pensamiento muy similares y no lo sabíamos, ¿no? Con respecto a ver cómo vemos el hombre y la mujer, cómo vemos el sistema, cómo pensamos con respecto a la pandemia. Y me siento que cada vez coincidimos más en un montón de cosas que al principio capaz pensábamos, bueno, vamos a hablar de artes marciales, de la medicina tradicional china, y en realidad coincidimos mucho más de lo que podemos tener en diferencia. No desestimes el cruce. El cruce es y está. O sea, el universo está constituido por cruces constantes de líneas energéticas, que donde el cruce, viste que yo dije las líneas Xiao, que se representa a través de I Ching, el estudio I Ching, en el cruce de esas energías ocurre algo, y eso es Xiao. Mira. Ocurre algo, ahí surge algo. O sea, el cruce... Hay nacimiento de... El nacimiento del cruce que tuvimos nosotros no es casualidad. Claro. Es por algo, pero no desestimes el cruce. Sí existe el cruce y en ese cruce ocurren cosas. ¿Mirá? En nuestro cruce ocurrieron cosas. Cuando él llegó a la escuela ocurrieron cosas. Claro. En cada persona, que es como un cruce. No lo había pensado a nivel energético. Bueno, ahí está. Llevarlo a la parte energética y es inteligente, parece, ¿no? Entiendo un poco. Me recopo con los temas. El tema es que nuestros campos bioenergéticos están en contacto y ese cruzamiento que tenemos karmático, casual o como quieran llamarle, lleva a construir nuestra vida, ¿no? Y por algo las cosas se dan, y en cierto momento se dan. Y por eso hay atracción y rechazo. Exactamente. Cuando los campos bioenergéticos, acá nosotros estamos unidos, ¿sí? A través del factor energético estamos unidos, y por eso las cosas fluyen como fluyen. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos buscando rebuscarnos ninguno con ninguno. Yo no estoy buscando tener la verdad, él no busca tener la verdad y tú tampoco. Entonces ahí nuestros campos bioenergéticos se unifican y surge esto. Pero también cuando tú te encontrás con una persona que es rechazo, bueno, quiere decir que los campos, ese magnetismo eléctrico, bueno, eso lo puedes decir mejor tú, si me equivoco dime, ese campo magnético genera un chisporroteo. Es como juntar dos cables de polo negativo. Hay un chisporroteo y puede haber cualquier cosa. Entonces cuando ocurre eso, es que hay algo que no es positivo. Entonces, bueno, yo creo hay mucho en el lenguaje de los gestos y en las posturas corporales, ¿no? Tal cual. Es como un campo magnético. Norte y sur se repelen entre sí. Entonces, hay que estar seguro que los polos opuestos están bien y los polos iguales se repelen. Entonces, el campo bioenergético es lo mismo. Es decir, hay algo que está haciendo que no haya conexión, no haya fluidez en la comunicación. Entonces, todo eso es parte de
de la vida misma. Y si lo tendremos que tener en cuenta también hasta a nivel familiar, ¿no? Mira, justamente. Estamos conectados. Justamente iba a decir eso. Cuando vamos a llevarlo a la pareja, cuando hay ideas diferentes, porque se ha creado una fantasía diferente, entonces no hay una conexión real. Entonces siempre surge un chisporroteo. A pesar de que la pareja pueda ser complementaria, cuando los procesos mentales equivocados, cosas, ideologías equivocadas, erróneas, o por sea un partido de fútbol, ya sea concesiones religiosas, llevan a que la aceptación y a que los campos bioenergéticos no confluyan, que no se unifiquen. Entonces sí hay una realidad que puede ser que esté unificado. Pero si mi mente, como dije la otra vez, mi visión está hacia la derecha y la visión de la otra persona está hacia la izquierda, no encontramos el centro. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que descascararnos, sacar todas esas ideas que tenemos equivocadas y tratar de ser nosotros mismos. Y disfrutarnos con la gente que están. Sí. Esto es una comunión, esto es como si fuera en este momento, como si fuera una familia. Y eso es lo bueno. ¿Sí? Y eso tenemos que llevarlo al diario vivir, al relacionamiento con todas las personas. Tenemos que dejar de ser estúpidos. Sí, ayer hablábamos justamente en el programa de la diferencia entre independencia, que es tan abanderada, ¿no?, de emancipación, autonomía y todas esas palabras que están de moda de alguna forma, y lo cambiamos por la interdependencia. Somos seres dependientes, en realidad, de los que nos rodean. Total. Dependemos de todo. De todo, en realidad. Pero vieron que lo que se está pregonando de alguna forma es siempre la independencia, libertad, emancipación, libertinaje, autonomía. Como decís tú. Y se va al libertinaje. Y una juventud que hoy en día, perdóname la juventud, pero la realidad que ustedes están viviendo es desastrosa. Y no pueden ver porque no nos dejan ver. Muchas veces mismo en los lugares de educación los están contaminando, en forma indirecta los están contaminando. Sí. Y lo mismo me puedo besar con una nena, con un nene, y es lo mismo, y no es lo mismo. El hombre es hombre, va a seguir siendo hombre por algo. En la manada de los caballos salvajes, y ahora me acordé del cuento que iba a hacer, el caballo es alfa, va al frente, y la yegua va atrás, y no es superioridad o inferioridad. La yegua es la que va a traer los hijos al mundo. El caballo lo va a ayudar a gestar. Y no es por superioridad, es porque somos complementarios. Bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Un campesino tenía una yegua, y la yegua se le escapó. Entonces viene el vecino y dice, qué mala suerte, vecino, se le escapó la yegua. ¿Y será mala suerte o no?, le dice el campesino. Al otro día aparece la yegua y atrás de ella viene una manada de caballos salvajes. Y el vecino dice, vecino, qué suerte, la yegua vino con más caballos. ¿Se da suerte o no? Eso es relativo, le dice. Bueno, al otro día aparece la policía con el dueño de los caballos, a llevarlo preso porque le había robado los caballos. Entonces, qué suerte que es. Sí. No suerte, ¿no? De cómo te vista. Sí, qué felicidad, qué tristeza. Claro. Son y están, que es hombre y mujer, son y están, y mantengámonos los hombres en nuestro lugar y manténganse la mujer en su lugar, porque eso es la evolución del ser humano. Si no, vamos involucionando. Y la práctica es dolorosa. Sí, es dolorosa. Pero es la manera en que vamos a crecer. ¿Somos masocas? No somos masocas. No somos masoquistas. Es así. Entonces, tenemos que aprender a construirnos y a dejarnos de estupideces. Ay, no, yo eso no hago. En mi época, cuando teníamos problemas con los gurises en la escuela, nos peleábamos y solucionábamos nuestros problemas. Hoy los hombres, ay, no. La confrontación, no, ay, que no sé, los términos que dicen, ¿no? No, pero también hay que aceptarse que tenemos luces y sombras, ¿no? No somos ni seres de luz ni seres de oscuridad. Tenemos las dos cosas adentro y tenemos que aceptarlo. ¿Y nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. El tema es no aceptar hoy en día que no se acepta la equivocación y tiene que ser todo políticamente correcto y todo hacia un sentido de que esto sí, esto no. Puedo decir algo y me equivoqué, y asumo que me equivoqué, o no, porque es mi forma de creer o pensar. Pero eso es lo que veo que no se está tolerando o no se está aceptando. Bueno, tenemos un ejemplo cercano, ¿no? Una ministra que otorgó algo, vaya a saber por qué, y bueno, por las cargas políticas la sacan del cargo, no. Entonces, si te equivocás ya no servís, no, señor. Bueno, se equivocó, no vuelvo a repetirlo,
Y tenemos que ver qué fue lo que realmente hizo esa persona o qué no hizo, y si es realmente conveniente sacarla o no del cargo. Pero ahora por no sé si son deudas políticas, y para quedar, como dice Pedro bien, la saco del cargo y la persona no sirve. ¿Cómo que no sirve? Y eso en todos los casos, ¿no? Porque no es solo ahora, ha pasado anteriormente. Claro. Entonces no se pueden equivocar. ¿Por qué no se pueden equivocar? ¿No son seres humanos? Son seres humanos, ¿por qué? Porque están viviendo de nosotros, los políticos, los sindicatos, están viviendo de nosotros, que se dejen de embromar. Sí. Ya me fui. Ahora nos metemos en política. Ivonne, que ya la tuvimos por acá, dice: Pedro, un gran compañero que se destaca por su conocimiento, firmeza, experiencia, conjuntamente con su amabilidad y sabiduría. Mirá, para acompañarnos en este maravilloso camino que es nuestra práctica. Otro grande junto a nuestro querido Enrique. Muchas gracias, Ivonne, y decirle que no mientas tanto, Ivonne, por favor. Son divinas las artes marciales, dice Alejandra. Yo soy instructora de taekwondo, mirá. Y he probado otras tantas. Lástima que no todos lo enseñen como Enrique. Cuerpo, mente, espíritu. Se hizo comercial y se pierde la esencia del arte. Hemos hablado mucho también de eso. Julio César, buenos días. Tal vez no parezca, es importante esta columna. ¿Por qué no? Lo es, Enrique, no se te ocurra no venir al programa. Te estás sentenciando, Julio. Eso lo mandaste vos, o es Queimada que estaba escribiendo de allá. Julio César. Julio César. No, va a seguir acá. Sí. La cara. Va a seguir. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en un martes más. Y bueno, Pedro, también quedan las puertas abiertas para cuando quieras acercarte. Dale, muchas gracias y estuvo muy bueno. Bueno, niña. Bueno. Ahora a volver a la vida real. Esto también es real. No, esto es real, pero es bueno. Hay armonía. Afuera vas a la selva de cemento. Estamos casi una meditación. ¿Qué pasó? A ver, imágenes. Orto, salida del sol u otro astro por el horizonte. Gracias, bien ahí, gracias, Facu. Están todos, chiquitín. Muy bien, así pasaba Sushi and Men, la columna de los martes con Enrique Rodríguez.